Listo. Entonces, como les digo, esto de pruebas de raíz unitaria hay un montón. Vamos a ver algunas. Otra conocida después de la Dickey-Fuller, digamos, y bueno, como les digo, de Dickey-Fuller hay un montón de variantes. Viene la Philip Perron. Philip Perron, otra bastante conocida, que lo que trata de corregir es el tema de que la posibilidad que pueda haber heteroceasticidad y autocorrelación en los términos de error. Entonces simplemente corre una cosa bastante parecida, pero lo que trata de corregir es acá, la posible heteroceasticidad y autocorrelación o heteroscedasticity autocorrelation errors, por eso la HAC, que puede haber en esa regresión. Y lo que hace es producir, por razones que no estoy seguro, digamos, produce dos estadísticos de prueba, este y este. Bien, que más o menos tienden a dar la misma respuesta, no siempre. Y en general uno tiende a inclinarse un poco más por el primero, porque tiende a tener más poder que el segundo, digamos. Y más prueba, más potencia, más poder también que la Dickey-Fuller, la Augmented Dickey-Fuller. Entonces, típicamente la gente se inclina mucho más por el Z-RO que por el ZT. Eso es el tema de gusto. Vamos a verlo rápidamente cómo se ve en Stata, con estos datos que sabemos, por cómo están armados los datos, que son de caminata aleatoria. Entonces vamos a ver rápidamente, ya lo he cargado. Y hay un comando que afortunadamente es amigable. No me acuerdo si viene preinstalado, eso sí. No es tengo que instalarlo si lo necesitan. Es pperron. Pperron y correrlo así. Pperron y ver qué nos da. Yo ya lo tengo cargado. Y afortunadamente no hay que correr tantos comandos. Entonces, vamos a correr este random walk data. Y lo que vamos a correr, la típica, es en nivel, la variable en nivel, y le estoy poniendo, parecido a lo que habíamos hecho en la otra variable, la opción regress. Regress es para que me muestre la regresión que está corriendo. Eso es todo lo que estamos corriendo. Y además le estamos diciendo que agregue e incluya un término de tendencia. Porque lo que habíamos dicho, típicamente a la gente no le gusta eso de la tendencia, entonces se trata de agregar un término de tendencia para que el análisis sea, como se menciona, siempre neto de tendencia. Entonces, esta es la regresión que nos está corriendo. Este es el término de tendencia, nos da estadísticamente significativo. Esto ya es indicativo que deberíamos incluir el término de tendencia, por eso está incluido. Uno puede jugar un poquito con eso, si lo pone o no lo pone. Y fíjense, bueno, acá en este caso es Z-RO, y deberíamos comparar este Z-RO contra los valores críticos. En este caso justo nos da un poquito por arriba del de 5%, pero no más del 1%, entonces nos dice que rechazamos el 5%. Y este es otro que también deberíamos compararlo contra estos tres valores. Otra cosa que sí nos da McKinnon es el p-value del ZT. Pero, como decíamos recién, una de esas Z-RO en ciertos casos puede ser mejor porque tiene mayor poder. Bueno, pero este nos da un p-value. Y el p-value es clarísimo de que podemos rechazar el 5, pero no al 1. La hipótesis nula de una caminata aleatoria. Entonces, como evidencia, no muy fuerte, pero hay algo de evidencia en contra de la hipótesis nula. Entonces, por eso les digo que estas pruebas hay que ayudarse con las otras, porque típicamente estas pruebas no dan especialmente en muestras chicas, no dan la super respuesta, no dan una cosa que sea esto como 0,99 o 0,00000. O sea, a uno no le toca no usar una prueba, sino un montón, para estar seguros con qué proceso está lidiando uno. Si le tomamos, por ejemplo, ya primeras diferencias, ya nos da que podemos rechazar con muchísima fuerza, sea cual sea el estadístico de prueba que estemos usando, clarísimo que se puede rechazar la hipótesis nula de caminata aleatoria. Pero esto es como evidencia un poquito débil sobre si es I0 o es I1. O sea, como que estamos ahí en el margen. Entonces es complicado tomar una decisión. Y típicamente va a pasar, lamentablemente, es más típico de lo que ustedes creen de que pasa eso seguido. De que típicamente uno está ahí como, ¿esto es I1 o es I0? Pasa.
pasa más seguido de lo que uno cree. Especialmente cuando la muestra es chiquitita. Entonces, ¿qué hace uno? Sigue con otras pruebas, no se queda solamente con una. Si todas le dan lo mismo a uno, buenísimo, pero típicamente algunos van a decir una cosa, unos van a decir otra. Entonces a uno le toca tomar una decisión y defenderlo lo mejor posible, porque tristemente uno lo manda esto a algún journal y siempre hay algún peer review que es mala gente, que dice, no, yo no le creo a usted. Bueno, entonces es complicado. Complicada la cosa. La otra, que también es bonita, es la KPSS. Que tiene el gran valor agregado, y no he visto muchas otras pruebas como la KPSS, que básicamente lo que hace la gran mayoría de pruebas de raíz unitaria, y su gran problema, es que la hipótesis nula es que es la raíz unitaria. La hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Y precisamente el hecho de que la hipótesis nula sea una raíz unitaria es la que genera estos problemas de poder, estos problemas de que uno no está muy seguro. La KPSS tuvo estos 4 autores, porque cada sigla es un autor, eran 4 econometristas, o sea, 4 cabezas se tuvieron que juntar para diseñar eso. O sea, que es interesante pensar cómo colabora cada uno. Entonces, esos en general tienen potencia baja. Estas pruebas tienen potencia baja. La KPSS lo que hizo es darle vuelta a eso. Dijo, no, lo que vamos a hacer no es que la no estacionariedad o la raíz unitaria sea la hipótesis nula, sino que vamos a hacer que la estacionariedad sea la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que queremos ver si se rechaza o no se rechaza. O sea, lo damos vuelta. Entonces, lo que se hace básicamente es descomponer, digamos, la serie en una tendencia determinística, un componente de caminata aleatoria y un error estacionario. Básicamente corre esto. Eso es lo que está corriendo la serie. La regresión, perdón. O sea, él descompone esto. En donde dice, bueno, esto es un error estacionario, el componente de caminata aleatoria es esta parte nada más. Entonces dice, esto es lo que yo voy a denominar como componente de caminata aleatoria al interior de esta regresión. Entonces estoy suponiendo que esto sí es ID. Entonces, si U tiene varianza 0, esto tiene varianza 0, y R no es una caminata aleatoria, Y es un modelo estacionario con tendencia. Eso es lo que está diciendo. O sea, esto es la hipótesis nula, entonces, ahora. La hipótesis nula es que la cosa está bien comportada. Entonces, debería ser que esto sea cierto. Que esto es una caminata, que esto se comporta bien. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hace es una prueba LM, donde el componente de caminata aleatoria tiene varianza 0. O sea, en Stata es fácil, no es muy difícil de correr. Entonces, uno tiene KPSS, acá le ponemos el max lag, si le ponemos tendencia o no tendencia, y esto es que es quasi máximo likelihood, y auto, ¿no? Ese auto no me acuerdo. Este es el máximo número de rezagos, porque hace lo mismo que las otras pruebas, corre con un montón de rezagos. Entonces le dice si es estacionario a nivel o si tiene tendencia. Si es estacionario a nivel, si el término de tendencia lo estamos agregando o no. Eso, no, este que está acá. Si lo está agregando o no a la regresión, eso es lo que está haciendo. Típicamente uno lo dejaría, o sea, por eso está como una opción. Entonces, típicamente como cualquier cosa de software, las opciones por default, hay que estar seguro cuáles son las opciones por default y cuáles son las opciones por no default. La opción por default es dejarle la tendencia, porque normalmente las series que uno maneja tienen tendencia. Bueno, antes de continuar, podría mostrarles un ejemplo. De hecho, se lo puedo mostrar rápido, ya que estamos. No es difícil, tampoco. Lo probamos con la acabo de mostrarles. KPSSY. ¿Ok? Entonces, esta se ve un poquitito diferente a las otras. Entonces, él me dice, voy a hacer la prueba KPPS para Y. El max lag se eligió por el criterio de Schwartz, o sea, básicamente este es el máximo que está haciendo. Y lo que está haciendo los critical values para que la hipótesis nula, me lo está diciendo de frente, es que es estacionario en tendencia. Entonces es al revés que las demás pruebas. La hipótesis nula es que sea estacionario. Entonces hay que pensar bien eso. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, es que estamos diciendo que es no estacionario. Si no se rechaza, es que estamos diciendo que sí es estacionario.
Entonces hay que tener en cuenta eso, exactamente al revés de las otras. Entonces nos fijemos, o sea, acá lo que está haciendo, acá nos está dando los valores críticos, porque igual que las demás no tiene una distribución típica, y nos está diciendo desde no agregar ningún rezago hasta agregar 12 rezagos. Y estos son los estadísticos de prueba. Entonces, ¿cuál sería el juego que uno haría? Típicamente es tratar de elegir, yo, 1 y 3, por ejemplo, y tratar de que 1 y 3 dé, digamos. O sea, uno no pondría 1 y 12. O sea, que quizás es un poco exagerado. Pero uno podría probar con un rezago y decir, ok, y lo comparo con los valores críticos. Y fíjense que da, su mano acá, me da justo un poquito por arriba de este. ¿Ok? De este acá, pero no al 10. O sea, se rechaza, la hipótesis es nula, entonces se rechaza al 5, pero no al 1 con un rezago. ¿Ok? Entonces es como una evidencia ahí de que parece que sí hay evidencia de que sea no estacionario el nivel. Allá el 5.1 más o menos dice, hay evidencia que es no estacionario. Porque se rechaza el 5 puede ser no estacionario. Sin embargo, si nos vamos a 12avo rezago, que sería una cosa un poco exagerada, si nos vamos a 12, en cambio, es mucho más chico que cualquiera de estas cosas. ¿Ok? Cualquiera de estas cosas. O sea, es más chico que acá. O sea, es diminuto esto. Entonces no podemos rechazar de que sea estacionario en tendencia. Para un rezago, casi. O sea, lo podemos rechazar al 5 porque es ligeramente por arriba del 5. Entonces, como le digo, ninguna prueba es bulletproof. Sin embargo, si hacemos la de que es en primera diferencia, siempre cuando salen en primera diferencia, ya nos dice, estos son casi todos diminutos, todos un número chiquito, mucho más chico que este, que es lo que es típico. O sea, normalmente uno se enfoca en esos dos extremos. Si es más grande que este, para que sea 0.000, o que sea más diminuto que este, entonces es 0. Algo. Entonces, fíjense que en este caso, incluso cuando sea de un rezago a 11 rezagos, en todos los casos es más chiquitito. Entonces ahí sí claramente podemos no rechazar la de estacionalidad. Entonces en diferencia claramente es estacionario. Claramente. Donde tenemos siempre la duda y siempre estas pruebas son como, no son súper convincentes, es cuando es en nivel. Cuando es en nivel es como que uno está, no sé. ¿Ok? Entonces uno tiene que tomar una decisión con varias pruebas diferentes. Y vamos a ver que hay más problemas todavía más adelante. Que ese es un plus que les agregué en esta presentación. Hay un paper un poquito viejo que lo cubre el evento y se me parece que está bien como ejercicio. Que es de Lenzo Leprove, que es del 82. O sea, esto tiene 43 años. O sea, es un poquito viejo. Pero no importa. O sea, ellos utilizan un montón de series macro de Estados Unidos y uno puede hacer el mismo ejercicio hoy en día para otras series macro, a ver si tenían a raíces unitarias. Entonces ellos, o sea, básicamente, ¿por qué? Porque si hay una raíz unitaria, por ejemplo, en el PIB, entonces un shock en la economía tiene efectos de largo plazo. O sea, básicamente el efecto nunca se disipa. Ese es el problema, esa es la preocupación. Entonces, básicamente, ¿por qué? ¿Y por qué eso puede ser un problema, digamos, si uno lo piensa intuitivamente? Claro, si no tiene raíz unitaria, entonces la economía es resiliente y un shock tiene un efecto temporal. Entonces, la pregunta que uno se hace, en este tipo de cosas, que está bien, digamos, hoy en día no tanta gente se hace esas preguntas, pero está bien preguntarse eso, digamos. Incluso hoy en día, porque hoy en día, por ejemplo, una preocupación que había en muchos lugares del mundo era qué iba a pasar con el COVID. Teníamos el PIB de los diferentes países, estaba T, los años, y le pegó a todo el mundo la pandemia. Entonces, una de las grandes preguntas que uno se hacía en esa época, y bueno, dependiendo del shock, la naturaleza del shock, la pregunta es si yo venía creciendo así y me pega la pandemia, la pregunta es si eso se va a recuperar así y sigo por el mismo sendero, esa es la especulación que tenía mucha gente, o iba a tener un efecto permanente. Entonces, un efecto permanente significa que pegó el shock y no vuelvo al sendero inicial. Eso es un problema. O las otras preocupaciones que también había en esa época, digamos, que podía ser que en una de esas no se iba a ver así, sino si en una de esas se iba a ver así, o se iba a ver así,
Que también puede ser, ¿no? Puede ser que la recuperación haya un retorno a la cosa de largo plazo, pero la gran pregunta es cuánto nos demoramos. Porque una cosa es que esto sea una subida y bajada y otra cosa es que esto se demore largo tiempo en recuperarse. ¿Okay? La presunción, y creo que es lo que terminó ocurriendo en casi todos los lugares, es que fue así. ¿Por qué? Porque básicamente fue un shock completamente inesperado, completamente exógeno, que tuvo efecto sobre la población, pero cuando ya se liberaron las cosas, ya la cosa volvió a la normalidad. No fue un shock que se dice endógeno, en donde el shock endógeno sí es más complicado de resolver. Por ejemplo, en cambio, hay mucha evidencia, por ejemplo, en el caso colombiano, que no esta crisis de la pandemia, sino la otra, la anterior, sino la otra, la del 99, hay bastante evidencia que la del 99, en realidad vino el PIB, le pegó la crisis, para los que no saben, la crisis del 99 fue bastante brutal en Colombia, pero se demoró la economía colombiana en recuperar, como que se volvió, digamos, como que había un sendero, pero se demoró algo así como 10 años. O sea, como para volver a ese reto, o sea, como que se demoró como hasta el 2009, más o menos, en volver a ese sendero. Y esa sí fue dura. Esa crisis del 99 fue una crisis hipotecaria y fue bastante dura. Desde esa época es que hay un montón de controles al tema hipotecario en Colombia. Entonces hay que pensar, digamos, también la naturaleza del shock, no solamente en la serie. Pero bueno, por eso es que hoy en día la gente no se pregunta tanto esto, porque la gente hoy en día dice, no, es que depende, no es cualquier shock, es que hay shocks y shocks. Hay shocks negativos y endógenos y hay shocks negativos y exógenos. Entonces hay que ver. Entonces, básicamente, ellos lo que estudiaron en un paper un poco viejo, pero no importa, lo vamos a usar como ejercicio, es esta regresión la que están haciendo. Entonces, están haciendo un proceso AR1 con una ordenada al origen y una tendencia. O sea, tiene una constante y una tendencia. Y eso es lo que ellos corren. O sea, vamos a ver el código. Eso es lo que están corriendo para todas las series. A ver si hay evidencia reunitaria. O sea, básicamente están verificando sobre si este RO es o no cercano a 1. Eso es en esencia lo que están haciendo. Vamos a ver el do file. Vamos a ver el do file. Levendy hace un buen esfuerzo en tratar de emular a los papers. Y por eso yo no les hago honestamente sé mal en esta clase. No es tan fácil replicar el paper. La gente hoy en día cree que es fácil, pero no es tan fácil. Y por eso hoy en día, si ustedes quieren publicar, en casi todos los journals piden que uno suba los datos y el código. Porque si eso no está, es muy difícil de replicar, digamos. ¿Por qué? Porque hay un montón de decisiones que a veces uno como investigador las está tomando y uno las está tomando de la mejor forma posible, pero el que está queriendo hacer la replicación no supo de esa decisión, digamos. Entonces, es difícil ver eso si uno no tiene el código. ¿Okay? Entonces, Levendis acá lo que está haciendo es tratando de replicarlo con cierto grado de éxito. Y el problema es que no siempre eso es sencillo, y a mí me ha pasado que hay profesores, digamos, que me decían, replique tal paper, y uno logra más o menos los resultados generales, pero uno no logra las decimales, o sea, y uno lo regañan por eso. Yo como, pero a ver, o sea, no me parece lo más pedagógico. Entonces yo le voy a mostrar qué es lo que Levendis logra, y él mismo reconoce, esto me da parecido, pero no me da igual, o sea. Y obviamente ya hasta los autores de este paper ya deben estar muertos, o sea que tampoco uno les puede escribir preguntándoles cómo hicieron las cosas, o sea, medio complicado preguntar a los muertos. Entonces, acá toman algunas decisiones para tratar de emular lo que ellos hacen. Por ejemplo, una cosita que están haciendo acá, y está la salida de Stata por aquí, están haciendo puliendo un poquito los datos, nada más, al principio, para tratar de que se parezca lo máximo. Entonces están armando una variable de tiempo, ¿okay? Gen igual a punto, y le ponen missing, y si no le ponen, y lo reemplazan con el mínimo de los datos, esto es como centrarlo, digamos.
Entonces acá están sacando el mínimo valor para el que tiene datos y el que no tiene datos. O sea, y estos son los datos que van a estudiar, de BND a LSP500. O sea, esos son todos los datos que tienen desde el inicio. Esos son todos los datos que van a usar todo lo que está acá. Eso es lo que están por usar. Y creo que lo que están haciendo con ese time es... Voy a poner browse acá para que se vea grande. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están teniendo qué datos tienen. O sea, porque hay ciertas series para las que no hay datos. ¿Ok? Entonces eso es lo que están haciendo. Es como un conteo de missings que están sacando acá. Digamos. Y obviamente en una regresión, lo único que puede hacer el programa es utilizar los datos para los que hay datos completos. No puede usar... entonces creo que esa es la limpieza que están haciendo. Tratando de que sean los datos, solamente los datos completos. Entonces acá, después lo que hacen en la tabla, en la segunda tabla, que esto ya lo hemos visto, por eso se los doy, yo sé que es un poco aburrido, pero hay gente que todavía usa eso. Bueno, este es un paper de hace 1000 años, pero hay gente, esto le sirve a uno, esto sí, uno sí lo haría hoy en día, pero tras bambalinas, uno no mostraría esto, que es la autocorrelación de cada una de las series. ¿Okay? La autocorrelación común y la parcial, esto sí lo haría uno, o sea, pero tras bambalinas, uno rara vez lo mostraría. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno sabe que si la autocorrelación es alta y después va bajando, más o menos eso es que la cosa es bien comportada. Entonces, esto es lo que a uno le gustaría. Pero ¿qué es lo que típicamente uno haría? Uno no haría tanto esto, sino que pasaría hoy en día directamente a las pruebas de rayo unitario. Directamente, o sea, no se pondría a hacer autocorrelaciones parciales. O sea, rara vez hoy en día uno mostraría esto. Pero está bueno, digamos, a ver qué tanto se comportan. Y, por ejemplo, bonds, que estos son los precios de los bonos, fíjense que la autocorrelación va cayendo, pero muy despacito. Entonces ya es señal de que las cosas no son tan bien comportadas. La otra también va cayendo despacito. Esto es log de real GDP. Entonces fíjense que en general uno pensaría que acá hay una autocorrelación que van bajando en casi todos los casos, pero ya hay alguna evidencia acá de que son bastante persistentes muchas de estas cosas. ¿Okay? Porque la autocorrelación no cae lo suficientemente rápido. En cambio, que es el logaritmo del desempleo, sí cae bastante rápido. O sea, ya en el cuarto ya estamos en punto 16 de autocorrelación, entonces eso bajó bastante rápido. También uno debería ver la parcial y demás. En cambio, cuando uno le hace, creo que después la siguiente, no, estas son todas en nivel. Todas estas son series en nivel. Entonces, eso es lo que ellos van diciendo. En una de esas, todas las series macro sufren de raíz unitaria, pero primero vamos a mostrar esto. Después lo otro que hacen es hacer el mismo ejercicio que acabo de mostrar, pero lo hacen para las primeras diferencias. Para las primeras diferencias acá. Entonces lo que uno ve en las primeras diferencias es que empieza grande y después ya va chiquito, mucho más chiquito y va mucho más rápido hacia abajo. ¿Qué es lo que típicamente a uno le pasa? Digamos, le pasa que en nivel la cosa es medio persistente, pero cuando uno toma la primera diferencia todo ¡fum! ¿Okay? O sea, porque típicamente nos pasa que son integradas de orden 1. O sea, que hay raíz unitaria en nivel, pero no hay raíz unitaria en primeras diferencias. En general uno tiene esa intuición. Eso sí lo tenemos hoy en día. Acá lo limpian de tendencia, porque lo demás no estaba limpiado por tendencia. Creo que hacen el mismo ejercicio de recién, pero controlando por tendencia. Entonces, acá lo que hacen es un reg de la variable, pero le agregan tendencia, hacen una predicción, dejan los residuos y se fijan si también les pasa. Les pasa menos que en la serie con la tendencia. Entonces, fíjense que acá sí cae, pero bastante más rápido. Entonces uno dice, quizás neto de tendencia no hay evidencia de red unitaria. Bueno, hay que ir viendo. Pues ya la evidencia es más débil cuando uno elimina la tendencia. Y recuerden que casi siempre los análisis buscan ser neto de tendencia. Creo que vamos ahora, después de haber hecho todo eso, acá va a ser una Dickey-Fuller. ¿Okay? La Dickey-Fuller clásica. Del logaritmo del PIB real. Esto es log de real GDP, básicamente. Entonces le voy a decir que agregue tendencia, dado lo que estoy obteniendo aquí, que me muestre la regresión y utilice un solo rezago, como para que el análisis sea fácil.
Voy a correr solamente esta parte, porque esta es la que hoy en día a mí sí me interesa, las demás no me interesan tanto. Entonces, fíjense que acá, recuerden, es que hay caminata aleatoria y le estoy agregando tendencia, la tendencia es estadísticamente significativa. Lo que me está diciendo acá es que no soy capaz de rechazar la hipótesis nula de que el PIB real sufra de raíz unitaria. En nivel. Incluso controlando por tendencia. ¿Okay? Eso es lo que hoy en día uno haría. Haría la prueba y directamente haría eso. En este paper, que Levendy se puso en el trabajo de tratar de replicarlo lo mejor posible, no solamente se quedan con eso, yo creo que está bien hacerlo enterito, pero uno no haría eso hoy en día. Es correr toda la cosa para tratar de emular lo que ellos hacen en el paper. Entonces, ellos no solamente muestran el número de rezagos que usaron, la constante que están calculando, o sea, esta constante que está acá en la regresión, el t de esa constante, o sea, si esta constante es estadísticamente significativa, o sea, están mostrando toda la regresión, básicamente. En ese paper viejito, ellos muestran todos los resultados de toda la regresión. Que nadie haría eso hoy en día, uno se concentraría exclusivamente en el resultado de la prueba de redes unitaria y listo. Uno haría esto, nada más, e incluso mostraría esto y esto, ya. Uno no mostraría más. Pero él hace todo el esfuerzo y emula básicamente la tabla del paper. Está bien, es una posibilidad. Pero de todos esos números, por eso le digo que es demasiado esfuerzo, pues yo entiendo que hace 40 años esto tenía algún mérito porque no había computadoras tan potentes. Lo que uno realmente se quiere concentrar de todos estos términos es en realidad el coeficiente de este muchacho que está acá, que es el que nos da si es autorregresivo, el rojo. Y resulta que si uno se concentra en el RO y ustedes lo ven con cuidado, la gran mayoría de estos RO, con excepciones, con excepción de este, y ya, déjame contar, la gran mayoría está bastante cerca de 1. ¿Ok? Bastante cerca de 1. Entonces ellos dicen, uy, entonces estamos encontrando en esta época evidencia de que muchas raíces, muchas series, incluso dentro de tendencia, porque acá estamos fijándonos si tiene tendencia, que es esto que está acá, y fijándonos si es estadísticamente significativo. La gran mayoría de estas series tienen tendencia, que es lo que uno está viendo aquí, y sufren de raíz unitaria. Entonces, ese es un resultado y es una forma de un paper de hace más de 40 años de mostrarlo, 43 años. Bien, esa es una forma, ustedes si quieren, o sea, pero como les digo, es una aplicación de Dickey Fugler. Ahora bien, dicho eso, hay una cosa que se llama, y de hecho ya lo acabo de mostrar al principio sin darme cuenta, que se llaman quiebres estructurales. Esto es de las cosas nuevas que he ido aprendiendo. Y me parece que están buenas, quiebres estructurales. ¿Por qué? Porque muchas de las series con las que uno lidia en economía, especialmente la macroeconomía, sufren de quiebres estructurales. ¿Qué son los quiebres estructurales? Básicamente que algo cambió en la serie, digamos. O sea, hubo un cambio estructural. Y ese es el problema con lo que le acabo de decir, con los shocks en la economía, cuando llega una recesión. Siempre que llega una recesión, hay una preocupación de, bueno, ¿se volverá al status quo pre-recesión o ya hubo un cambio estructural? La cosa ya no volvió. Bueno, hay que estudiar la serie. A ver qué pasa. ¿Hay algún cambio? Por ejemplo, también podría ser algún cambio en las reglas legales, instituciones, geopolítica, algo que generó un cambio estructural, por ejemplo, en la economía. Ustedes pueden suponer que en caso que dan todos estos libros, que es un buen ejemplo, pues, por ejemplo, cuando la reunificación de Alemania, cuando la caída del muro de Berlín, eso claramente, especialmente para Alemania, fue un cambio estructural, porque eso fue una cosa que cambió completamente la dinámica del país. Porque básicamente la Alemania de Occidente tuvo que fusionarse con la de Oriente y bueno, tuvieron que reunificarse como país. Eso fue un shock. Entonces es un quiebre estructural. Obviamente, si uno no incorpora eso en el análisis, bueno, uno está omitiendo información súper relevante. Entonces es lo que se conoce, que lo deberían haber visto en econometría, como un error de especificación. O sea, hay alguna cosa, alguna variable, algún evento
súper importante que puede estar contaminando completamente la relación de interés que a usted les importa. Y hay que incorporarlo. Y el otro gran problema que nos atañe a nosotros, a los efectos de esta clase, es que dañan las pruebas de rayo unitaria. O sea, básicamente, cuando uno no incorpora eso, hace que las pruebas de rayo unitaria no funcionen muy bien. A veces funcionan bien, a veces no. O sea, pero está bueno incorporarlo en el análisis. Eso es lo que está estudiado. ¿Ok? Porque, por ejemplo, podría ser que una serie es temporal, puede ser no estacionaria, pero sus partes, o sea, antes y después, o sea, que básicamente, que la prueba de rayo unitaria, cuando tenemos todos los datos, nos están detectando que parece haber no estacionalidad. Pero podemos separarlo antes y después del cambio estructural y en una de esas partes sí son estacionarias. Entonces, el gran problema está siendo el quiebre estructural. O sea, estamos haciendo el diagnóstico mal, básicamente. O sea, estamos usando mal la red unitaria. Entonces, lo que tenemos que ver, dice, no, tenemos que ver en dónde está ese quiebre, a ver si la evidencia sigue siendo consistente. Considerando el quiebre y no considerando el quiebre, en esencia. Entonces, si no lo tenemos, entonces podemos estar evaluando mal el proceso generador de datos. O sea, básicamente los quiebres estructurales, por lo menos de manual, se deberían ver así. O sea, básicamente, por ejemplo, este es el que más vamos a usar porque es más sencillo. Pero básicamente, fíjense que acá la media antes era 0 y pasó a ser 20. O sea, hubo algo ahí en el periodo 100 que nos hizo saltar. Entonces, eso es claramente un quiebre estructural. También podría ser así, ¿no? Podría ser que teníamos cierta tendencia acá, cierta ordenada al origen clarísimo, pero hubo un salto de nivel también en el periodo 100. Eso también es un cambio estructural. Entonces puede ser que tengamos que evaluar una cosa para acá y otra cosa para acá. Otra que también podría pasar, para bien o para mal, es que podría ser que acá había una tendencia en antes de 100 y después de 100 la tendencia se subió. Y se vuelve significativo, o sea, se vuelve permanente. Entonces, es otro tipo, entonces, esto es un cambio estructural en ordenada al origen o de nivel, que se dice también, o de intercepto. Esto le dicen, creo que le dicen quiebre estructural en nivel. Y esto le llaman quiebre estructural en tendencia. Y este otro es quiebre estructural en tendencia y en nivel. Porque se cambiaron las dos cosas. ¿Okay? Se cambiaron las dos cosas. Entonces, en todos estos casos hay que considerar ese quiebre estructural en el análisis, a ver si hay estacionalidad o no, incorporando ese quiebre estructural en el análisis. Entonces, hay una técnica viejita también, que fue de Perrón, en 1989, que dijo, no, voy a suponer, y esto es viejo, digamos, o sea, obviamente, de Perrón en el 89 a hoy ha habido también una infinidad de avances, digamos. Vamos a ver porque uno es el más viejo, el que dio inicio a eso, y segundo, el más fácil. Los otros son mucho más enredados. Entonces vamos a tomar, suponer, eso es lo que hace esta prueba, suponer que hay un quiebre. Eso podría perfectamente no ser cierto. Vamos a suponer que hay un quiebre, porque podría haber más quiebres. Entonces la idea es que hay un quiebre y además se conoce cuando hubo ese quiebre. Eso es muy limitado. Las otras técnicas modernas flexibilizan ambas cosas. O sea, las nuevas técnicas suponen que hay más quiebres y además permiten que los datos le digan a uno cuándo hubo ese quiebre. O sea, permiten, como le dicen, la detección endógena de quiebres. Acá estamos suponiendo que sí lo conocemos. Entonces, él lo que dice, por ejemplo, él critica a Nelson y Plosser, que son los que acabamos de ver, lo del 82, él está publicando en el 89. Eso es lo que, cuando uno ve la fecha de los papers, uno se empieza a dar cuenta de lo que se demora uno en publicar, ¿no? O sea, uno viene, seguramente él leyó en el 82 y se puso a criticar del 82 al 89 lo que ellos hicieron hasta que logró publicar en el 89. O sea, se duró unos cuantos años en lo que lo publicaran a él. Él dice, no, me parece que lo de Nelson y Plosser está mal porque hay un quiebre clarísimo en la economía norteamericana en el 29. Los que estudian economía económica, que hay en el 29. La Gran Depresión. ¿Okay? Por eso hay que estudiar económica. La Gran Depresión le pegó a Estados Unidos y al planeta entero. ¿Okay? Básicamente eso fue un golpe brutal para toda la economía, la caída de bolsas y demás.
Entonces ellos dicen, esto fue un quiebre estructural que ustedes no están incorporando en su análisis y puede estar cejando sus resultados. Puede ser que en una de las series no sufren de raíz unitaria. Entonces ellos dicen, no, o sea, lo que hacen Nelson y Prosser es juntar todo y hacen ahí las pruebas de Dickey-Fuller. Y dice que no, en realidad él concluye, incorporando esto en el análisis, que no, que los datos no sufren de raíz unitaria si uno incorpora en el análisis el quiebre estructural. Ok, vamos a ver cómo lo hizo. Es súper interesante. Entonces lo que decían es que la conclusión de él en esa época es que ese cambio estructural en 1929 confundía la prueba de Dickey-Fuller. O sea, básicamente hacía creer que uno tenía raíz unitaria cuando en realidad no lo tenía. Entonces ellos dicen, no, lo que puedo hacer es decir, tomar todos los datos, pero incorporarlo en el análisis. Porque otra estrategia, y es lo que yo estaba haciendo para mi paper y después me di cuenta que no era buena idea, y el Perrón también lo dice y dijo, sí, bien. Que eso es de correr la regresión antes y después. Pero eso no es tan buena idea. ¿Por qué? Porque básicamente uno está lidiando con series típicamente cortas. Si uno corta el análisis, digamos, todo el modelo se puede comportar horrible, simplemente porque uno está utilizando, en vez de una muestra grande, dos muestras chiquitas. Entonces Perrón dice, no. O sea, lo que usted tiene que hacer es usar todos los datos, pero incorporar en el análisis el quiebre. Eso es lo que tiene más sentido. Entonces lo que él dice, no, lo que usted puede hacer es hacer algunas variables extras para incorporar ese quiebre. Y hay variables extras que uno sí puede organizar, que las ha aprendido desde econometría básica. Variables binarias o variables de tendencia. Digamos, para tratar de incorporar eso, para tratar de incorporar esos quiebres. Ya está, eso es todo. Eso es interesante. Entonces lo que él dice es, bueno, supongamos, vamos a usar datos reales por ahora, que uno tiene un caso como este, solamente un salto de nivel. Entonces él dice, bueno, podemos entonces lo que estamos haciendo son dos posibles niveles. O sea, estamos suponiendo que C es un AR1, esto es un AR1, raíz unitaria, eso es lo que estamos modelando acá, y que hay una variable binaria, ¿ok? Que es la que indica el salto. Entonces esa es una posibilidad. O la otra es que haya tendencia, eso es lo que está haciendo acá, y que haya un salto en nivel. O sea, son muy parecidos. Vamos a ver que son muy parecidos aunque no lo parezcan. ¿Okay? Entonces, la hipótesis nula es que hay un proceso de red unitaria y la alternativa es que eso es un proceso estacionario en tendencia. En tendencia. O sea, es estacionario, pero en tendencia. Y esto se da una binaria de pulso, que es básicamente un periodo después del shock, y una binaria de nivel, que es uno después del shock. ¿Ok? Pero son binarias, uno puede armar perfectamente eso, o sea, no es complicada la técnica. O sea, son binarias que uno aprendió. La única diferencia es que acá las estamos armando a través del tiempo. ¿Se entiende lo que está haciendo esto? ¿Todos lo ven? No es súper difícil. Vamos a verlo con un ejemplo, ahí creo que se va a entender. Entonces dice algo fácil. Entonces dice, vamos a suponer que beta 0 es 1, para que esto sea fácil. Vamos a suponer que beta 1 también es 1, este que está acá. Vamos a suponer que mu es 10, que el salto es de 10 unidades, eso es todo. Vamos a suponer que y es 0, o sea, en el principio de los tiempos estoy empezando el valor 1, para que esto sea fácil también. Y vamos a suponer que no hay término de error, para que también sea más fácil, o sea, más digerible e imposible. Entonces vamos a usar estas dos cosas. Entonces, y vamos a suponer que tenemos 100 periodos y que hay un quiebre en t igual a 50. O sea, el shock, o el quiebre estructural es en 50. En 50. Entonces, lo que hacemos es tener esos dos modelos. Supongamos que partimos de este modelo. Supongamos que partimos de que esto es cierto, dado los supuestos que estoy haciendo, que esto es cierto. Si esto es cierto, entonces tenemos el periodo inicial que es 1, para que sea fácil. Y lo que puedo empezar a hacer es usar este modelo, o sea, que es básicamente el caso especial de este, y empezar a hacer sustitución. Entonces, en el periodo 1 tengo Y0, entonces esto es 1, 1, y acordémonos que este es 0, por eso no aparece acá, entonces no nos molesta. Pero en cambio estamos en el periodo previo al quiebre estructural, entonces esto también es 0. Entonces 1 más 1 más 0, por eso es 2. ¿Okay? Y podemos seguir haciendo eso para Y2, Y3, entonces tengo 1, 1, 1, 2, 1, 3, entonces voy 1, 2, 3, 4. ¿Sabes? Está bien armado el ejemplo. Ahora, podría seguir hasta, por ejemplo, hasta el punto 49.
sea, podría seguir haciendo lo mismo. Porque tiene la misma lógica, ¿no? Esto es 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, entonces 49, 50. No es difícil la lógica de esto. Ahora, ya nos paramos, recordemos que el shock es en el momento 50, en el periodo 50. Entonces, el shock tiene que pegar ahí, o sea, el quiebre estructural tiene que pasar en 50. Cuando llegamos a 50, entonces ahí sí, voy a tener este 50 que está acá, aquí. Esto todavía es 0, ya es 51, pero cuando me muevo un periodo para adelante, ahí sí entra el shock. Ahí sí entra el shock de 10, porque así está definido esta binaria. La idea es que acá pegó, ¡fum! Y entonces el salto se ve recién en el periodo 51. Esa es la idea. Entonces saltó, fíjense, de 51 a 62. 51 a 62. Entonces ahí es donde se está viendo el salto en nivel. Salto en nivel. De 51 a 62. Y puedo seguir jugando, ya. Puedo seguir, ya en el 52, ya me voy a quedar con 63. Entonces hay que, ya fíjense que aquí hay un salto de nivel aquí. Entonces, esa es una posibilidad si la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis nula es cierta. Ahora, supongamos que es este proceso de raíz unitaria. Supongamos que la alternativa sea cierta. Entonces ahora tengo este modelo que está acá. O sea, es este, pero el caso especial haciendo los supuestos. Si hago eso, entonces tengo que parte en 1 y de forma muy interesante, acá también es 2, acá también es 3, acá también es 4, y así. Y puedo seguir jugando y se ve, si se fijan con cuidado, se ve igualito al otro. Igualito, 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 igualito. Igualito. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema es que los dos, el problema, porque se llamarle problema. En realidad, lo que está pasando es que no estamos incorporando los shocks. ¿Okay? Eso es lo que no estamos incorporando en el análisis. Entonces, en donde se diferencian estas dos cosas es cómo lidian con esos shocks. ¿Okay? Entonces, vamos a introducir los shocks. Pero en vez de hacerlo con teoría, que me parece bien el enfoque de Levent, estoy de acuerdo con eso, lo vamos a hacer con la computadora, para que sea más amigable, más bonito. A ver cómo se ve. Entonces, en los procesos de raíz unitaria, como en la hipótesis nula, los efectos pequeños persisten en el tiempo. Esa es la idea. Entonces, lo veamos con un ejemplito muy sencillo. Muy sencillo, bien amigable. ¿Ya lo tengo cargado o no? Creo que no. Ahí está. Está limpio. Entonces, vamos a hacer simplemente esto. De hecho, yo he ido un paso más adelante del evento y sí he hecho un par de cositas extra. A ver, antes de correr todo el código. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo 100 observaciones, estoy siguiendo el modelo que les acabo de explicar. Haciendo 100 observaciones, lo estoy fijando para que sea en el tiempo, con T. Estoy fijando la binaria del salto de nivel en el periodo 51. Y esta es la de pulso y esta es la de nivel. Esto es pulse y esto es level. Y este es 1 cuando sea mayor a 50, el periodo. Estoy agregando un término de error normal, digamos, o sea, básicamente un ruido blanco. Estoy poniéndole el Y de la hipótesis nula y esta de la alternativa. Es bien amigable el ejemplo. Y lo que estoy haciendo es armando el proceso generador de datos, pero agregándole el error de ruido blanco que está acá. Esa es la única diferencia respecto a lo que acabo de mostrar en la diapositiva. Y vamos a ver cómo se ve eso. Y le puse acá, de hecho, le voy a poner, ese es un tip que le había puesto yo, X line en 50, que es donde pega el shock. Eso es lo divertido. Van a ver cómo se ve esto. ¿Por qué no? Punto. Drop all. Que es solamente drop all. No sé por qué el puntito ahí.
Entonces fíjense que es bien interesante. Porque se ven súper parecidas previo al quiebre estructural. Justo acá ya se empiezan a separar. Porque justo ahí da un ruido blanco un poquitito. Podría ponerlo con otra semilla a ver cómo se ve. Pero fíjense que acá ya saltan y ya empiezan a diferir bastante. De hecho, se ven bastante diferentes después del shock. Si quieren, a los efectos de ser exhaustivo, pueden hacer la misma simulación, pero en vez de ponerle set seed 3, 4, 5, 6, le pueden poner 1, 2, 3, 4. Eso para que la simulación sea diferente. Veamos rápidamente. Que pasa muy parecido. O sea, podrían hacer un montón de simulaciones. ¿Ok? Pero es difícil, al menos a ojo, digamos, distinguir la una de la otra. Ese también es el otro gran mensaje. Pero para eso existen las pruebas. Las pruebas son para tratar de que lo que uno no puede ver a ojo, digamos, uno lo puede evaluar con las pruebas. Entonces es muy difícil de distinguir entre la hipótesis y la alternativa, simplemente a ojo, incluso cuando el shock, el quiebre estructural es clarísimo, pero clarísimo, digamos, y lo estoy haciendo deliberadamente en una simulación, o sea, incluso así no se ve, incluso así no se ve. Bueno, dicho eso, Perrón hace su... ¿Cuál es el método de Perrón para tratar de hacer la detección? Es muy sencillo. Digamos, entonces lo que dice, a veces ve un cambio, pero no hay cambio en la pendiente, entonces la hipótesis nula y la alternativa son estas. Entonces lo que él dice, no, lo que podemos hacer primero que nada, elimina tendencia. Digamos, eso es lo primero que él hace. Y dice, para que nos quedemos con datos netos de tendencia, para que el análisis sea siempre neto de tendencia, para que eso, la tendencia no moleste. Y hacemos una prueba básicamente sobre esta regresión. Esta es una posibilidad. Y estimaré esto. Y si esta raíz unitaria tiene raíz unitaria, este sigma cuadrado no debería ser estadísticamente diferente a 0. Y hay que tener los cuidados que hemos dicho, la Dickey-Fuller. Por eso, precisamente, otra alternativa es hacer una Dickey-Fuller directamente en esta nueva serie. Ya, sencillito. Bien fácil. Bien fácil. Entonces, en cambio, otra forma de hacer esto más sencillo, o sea, una alternativa era esto, que era lo que él decía. Lo que digo, no, o sea, una forma más fácil y más general es hacer esto. O sea, usar todos los datos. Usar todos los datos. Entonces, básicamente acá estoy usando las dos binarias, neteando de tendencia y poniendo un posible cambio en pendiente. O sea, meter todo, digamos. Suponiendo que uno sabe dónde está el posible cambio de pendiente. Entonces, hay una fecha donde está el quiebre estructural, armo las dos binarias, la binaria esta, que es un time level shock, y esto es un 1 igual al quiebre que estoy detectando. Entonces, esto es un shock de un periodo y esto es un cambio definitivo. Si no hubo cambio definitivo, esto debería dar estadísticamente no significativo, y si hay un shock clarísimo, esto debería dar estadísticamente significativo. Y esto es un cambio en pendiente. Si en cambio es solamente de nivel, esto me debería dar significativo, pero no cambio en tendencia, esto me debería dar no significativo. O sea, es una forma abreviada de ver sobre si qué tipo de quiebre estamos teniendo. Entonces, la forma de darnos cuenta sobre si hay quiebres o no hay quiebres es usando binarias, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, esto modela un cambio en pendiente. A verlo rápido, como lo hace en ellos. Están usando los mismos datos de Nelson y Plosser. La única diferencia es que acá sí arman las binarias y están corriendo esas regresiones. Para correr después a ver si da o no da. Voy a volver a cargar la misma base de ceros. Esta es la presentación 7.8, sí. 7.8. Esa nueva. Hay que descargarla. Entonces, vamos, esto no son tantas líneas como parece.
¿Y dónde lo copio a esto? Esto lo puedo copiar acá. Total, no me importa. Lo voy a correr directamente, para que vean el contraste con los otros resultados. Mira, otro error acá. Hay un espacio. Si uno deja un espacio nomás, ya da error. En realidad no voy a poner a analizar todo. Al final del día, esto es solamente a los efectos de contrastar lo que acabamos de obtener con con Nelson y Plosser. Entonces estamos haciendo la prueba, la misma, esa prueba que tengo ahí, digamos, pero utilizando esas binarias que acabamos de generar. Entonces le pongo esta binaria de nivel, esta binaria de pulso, el rezago y el número de rezagos, o sea, el primero y los rezagos de las diferencias. Esto es básicamente una Dickey Fugler, solamente que lo estamos haciendo mal. Entonces lo que nos da es que efectivamente, como presumía Perrón, si hay por lo menos un shock en nivel, hay una tendencia clarísima, aunque entonces estamos haciendo toda la análisis de tendencia, pero no parece haber mucha evidencia de que sea de pulso. ¿Okay? Y después lo que nos toca hacer, recordemos, es evaluar la significancia estadística de esto que tengo acá. Y ver si es estadísticamente diferente a, no a 0, sino a 1. ¿Okay? Acá a 1 sí, más o menos marginal. Pero acá lo que necesitamos saber es si esto es 1 o no es 1. Eso es lo que sí está hecho a continuación. No es muy difícil. Acá no me voy a concentrar en ninguna de estas no me importan. La que sí me importa es esta que da punto 28. ¿Dónde está punto 28? Punto 28 es este alfa que está acá. Y lo que hace acá es evaluar el estadístico. Bueno, que no tengo la distribución acá, pero estadística, esto es bastante grande, si uno lo piensa, incluso para la de Dickey-Fugler, esto es bastante grande. Entonces, sí es estadísticamente diferente a 1. A 1. Entonces, no hay evidencia, por lo menos bajo esa prueba de Perrón, de que la serie sufra de rayos unitarios. ¿Okay? Es el hallazgo que él encontró y lo hace, pues no solamente, lo estoy mostrando solamente para el PIB, pero él también lo hace para un montón de otras series, incorporando esto, y ahí es donde él inauguró, digamos, esta cosa de hacer pruebas de radio unitaria con quiebres estructurales. Pero, como todas estas cosas nunca se quedan en el tiempo, sino que vino Sibot y Andrews un poquito después y dijo, no, una cosa que podemos relajar respecto de lo que hace Perrón, ¿dónde está el quiebre? Porque el 29 es un poco obvio, pero no siempre va a ser obvio. Dice, lo que podemos hacer es utilizar la misma técnica de Perrón, la misma, pero lo que hacemos es iterarlo un montón de veces. O sea, lo que se puede hacer es permitir correr eso que acabo de correr, pero correrlo un montón de veces, suponiendo todos los quiebres estructurales posibles. ¿Okay? Pero suponiendo que hay uno. Obviamente, hoy en día hay otras técnicas que permiten detectar más de uno. Porque obviamente las cosas avanzan. Esto es en el 92. Imagínense 82, 89, 92. O sea, todo esto sigue avanzando. Entonces estamos hablando hace ya 33 años atrás. Entonces, esto lo que hacen ellos es básicamente estimar, suponiendo que hay una ruptura con y sin ruptura estructural. Y la idea lo que hace básicamente es estimar toda una serie de regresiones, un montón de veces, usando la misma regresión de Perrón, pero cada uno suponiendo un punto de quiebre diferente. O sea, básicamente lo que hace es correr esa regresión con binarias, pero lo hace con todos los quiebres posibles. ¿Y qué es lo que se queda? Uno se queda y vamos a ver cómo sale la salida. El comando en Stat se llama Z-Andrews. Y lo que hace, básicamente, le ponemos la variable y lo que va a hacer es eso. Run.
Y lo que le puedo decir en dónde está la fecha del quiebre, si tengo ganas, normalmente uno no lo va a hacer nunca. Y yo incluso decirle cuánto rezago quiero que haga, tampoco lo voy a hacer. El método, el comando lo hace solo. ¿Por qué? Porque puedo decirle qué tipo de ruptura además tengo. Entonces, puede ocurrir la ruptura en intercepto, en pendiente o en ambas. Entonces, uno le puede decir, y típicamente uno va a elegir, quiebre en ambas. Sí, esto no es la fecha, perdón. Me equivoqué recién. Esto no es la fecha, sino el tipo de quiebre. Si el quiebre es en nivel, en tendencia o en ambos. Uno se va a jugar siempre por este. O sea, dejar que haya, o sea, lo más flexible, digamos. O sea, a ver si hay alguna de las dos. Si uno elige una sola, medio arriesgado. Y después, ¿cuánto rezago debemos incluir? Si uno no le pone nada, él solito va a elegir alguna de estas opciones. O uno le puede decir cuál quiere uno. O sea, yo le quiero imputar cuánto número de rezago haga. Normalmente uno le va a elegir alguna de estas. O sea, uno no. Y uno deja que la bondad de ajuste le diga a uno cuál es el número de rezago a usar. Eso es más fácil. Mucho más fácil. ¿Cómo se ve esto? Con la misma base que tenemos recién. Lo único que estamos viendo aquí, de hecho, ¿por qué se borró el display? Tararán, tararán, tan. Ok, sí, yo creo que eso no. Le está poniendo una barra nomás. Esto lo puedo correr perfectamente con la de Nelson y Plosser. Puedo hacer la misma cosa. La misma base, los mismos datos. Y correr esto. Pam, 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 pam. Para todas las variables. Bueno, no. Creo que, ¿por qué no corrió todas? Bueno, no corrió todas, pero no importa. A los efectos del ejemplo, el comando, está bien. Entonces él nos dice, esta es la... ojo que, hablando de todo un poco, este comando no viene instalado en Stata, si lo tienen que usar, lo tienen que instalar. Pero lo que vamos a hablar es sobre la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho él? Recuerden que lo que está suponiendo es que la hipótesis nula es que hay un quiebre estructural, hay red unitaria, pero con un quiebre estructural. Entonces acá nos está diciendo, esta es la prueba de Seibot-Andrews. Estamos permitiendo un quiebre en nivel y en tendencia. Y él nos ha elegido, gracias al método, que no me acuerdo cuál que viene por defecto, ha usado 8 rezagos. Entonces, todas esas cosas la está eligiendo la máquina solita. Él nos dice que el minimum t-statistic es que él ha corrido esta prueba para todas las posibilidades y ha visto en dónde le da el menor estadístico t, el estadístico t para el estadístico de prueba que nosotros queremos evaluar. Eso es lo que está haciendo. Entonces está eligiendo la más débil de las opciones. O sea, si incluso en la opción más débil nos da estadísticamente significativo, es que estamos bien parados. Esa es la intuición. Entonces, incluso el estadístico mínimo nos da en 1930, que es la intuición que sí tenía Perrón. Que dice eso en la crisis del 29. Entonces, él dice, se detectó en 1930 y ahí, suponiendo este quiebre estructural, es que hay que hacer la prueba estadística. Y acá, si nos da, fíjense que da más grande que acá. Entonces nos da estadísticamente significativo incluso al 1%. Entonces estamos rechazando la hipótesis nula de que haya raíz unitaria, ¿ok? Con un quiebre estructural, con uno. Rechazando la hipótesis nula. Y lo mismo nos va pasando con las demás. Acá se rechaza, acá se rechaza. Bueno, acá voy a bajar un poquito. Creo que en esta no. En esta no, porque esta ya es en primera diferencias. Perdón, este es logaritmo del crecimiento del PIB. Acá no se rechaza la hipótesis. No sé por qué en esta no se rechaza, pero no se rechaza. Entonces, esto es simplemente, creo que te doy estos 3 ejemplitos es como para decirles que no siempre va a dar que se rechaza. Puede que no se rechace. Entonces, hay que estar prestando atención. Obviamente, insisto, esto es solamente los efectos del ejemplo para esta clase.
Hay pruebas que permiten más de una, entonces permiten hasta dos. Esto tampoco está evaluando si existe o no existe, está suponiendo que existe un quiebre. Sí. Es que, digamos, como que mi inquietud es justamente eso. O sea, la máquina está haciendo las exposiciones que tiene que Sí. hacer, bueno, está iterando lo que tiene Sí. que iterar, pero lo que a mí me deja pensando es como el rol del investigador en todo eso, Ajá. porque pues, o sea, la máquina hace lo que tiene que hacer, Sí. pero ¿y si es ficción? Y tú igual te seguiste por las pruebas y dio que todo sí, 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 pero en la serie, en la vida real, pues no era así. Ah, no, bueno, eso sí es un punto importante. A uno sí le toca revisar las cosas, ¿no? O sea, en la vida real, incluso así, uno debería ver, a ver qué pasa ahí, ¿no? O sea, uno debería tener el tino de decir, no, me toca ver, a ver si yo como investigador estoy viendo que ahí está pasando algo. Si no me equivoco, esta es la crisis, la crisis del 30. Entonces, ahí sí uno puede tener argumento de decir, no, claramente acá yo venía creciendo acá, esto hubo acá y después está la tendencia de aquí. Hay algún argumento que uno puede hacer, intuitivo quizás, para decir que ahí hay un quiebre. ¿Okay? Obviamente, bajo esta prueba vos estás suponiendo que existe ese quiebre. Hay otras pruebas nuevas que hacen la evaluación estadística del quiebre. Y te dicen no solamente si el quiebre existe o no, sino además si es estadísticamente significativo. Porque ese es el otro problema, ¿no? Que hay que pensarlo. Y ese es un buen punto. Porque podría pasarnos, no sería tan raro, podría pasarnos que quizás estamos encontrando algún quiebre, pero no son graves. Podría ser que estemos viendo algo como esto y haya algún cambio y en una de esas hay algún cambiecito en pendiente, pero sea mínimo, digamos. Entonces es estadísticamente no significativo. En una de esas el método identifica, hay algún quiebrecito, pero no es súper grande, digamos. O podría detectar también el método, y esos son los nuevos métodos, que son computacionalmente intensivos. Dice, no, puede ser que en una de esas haya algún cambio de nivel, pero sea una cosa así. Hubo un cambio de nivel, hubo un saltito, pero volvió a lo mismo, entonces, o incluso podría ser algo que ese cambio de nivel fue como por acá. Entonces, cambio de nivel, en realidad no hay, digamos, o sea. Pero eso es lo que hacen estos métodos. Estos métodos tratan de ser muy iterativos y tratan de decirle a uno, no, mire, no se preocupe que ahí no hay un quiebre, digamos, o sea, no. O, lo que puede ser perfectamente, especialmente en primeras diferencias, que en primeras diferencias sea así. Hay cuál cambio de nivel, cuál cambio de tendencia, y no va a dar nada. Digamos. Entonces, típicamente en primeras diferencias las cosas... o sea, por ejemplo, ahí uno usaría las pruebas de redes unitarias clásicas y no pasa nada. Digamos. O sea, el problema es el nivel. Casi siempre el dolor de cabeza es el nivel. O sea, en primera diferencia casi todo funciona muy bien. Funciona bastante bien, de hecho. ¿Mm? El tema es si uno es necio y quiere tratar de usar las cosas en nivel. Ahí se hace otra historia. No, por ejemplo, a ver, este es un ejemplo mío. Les voy a mostrar cómo se ve. Es súper interesante porque me están dando una pelea con este paper. Vamos a ver si lo tengo ahí cargada la base. Solo porque da un pelín, así como una nada. E igual me están peleando. Ojo, me está peleando un reviewer, no todos. O sea, hay un reviewer que está ahí molestando. Ya pasé como por 5, pero hay uno que está diciendo no. Bueno. Entonces, por ejemplo, line, creo que ya lo tengo en logs a esto, sí. Log de GP. Log de GP, year. Entonces, este es el PIB de Colombia, en logs. Entonces, ¿qué ve uno? ¡Pah! Esto es pandemia. ¿Ok? Esto es pandemia.
Pero fíjense que hay diferentes sospechas acá, digamos. Uno, incluso a ojímetro. Uno dice, bueno, se bajó, pero más o menos volviste al nivel. Entonces puede ser que en una de esas en nivel no haya tanto, digamos. Pero si usted se fija, parece haber habido un cambio en tendencia. Parece. Pero no podemos estar seguros. ¿Okay? Bueno, para eso sirve la econometría, para ver cómo uno puede evaluar eso econométricamente. ¿No? Y esto estoy hablando solamente porque de eso se trata el paper, hacer la conexión de PIB con, por ejemplo, empleo. Por darles, le voy a mostrar line, L, EMP de asalariados y EMP de cuenta propia. Pero no, perdón. No, acá se ve feito. Por eso hay que ponerle a Statat year, para que lo ordene por año. Entonces, y bueno, hay que evaluar entonces también los quiebres estructurales también en empleo. Entonces, por ejemplo, este es lo de los cuenta propia, que también se quebró, pero volvió acá. Y este es el de los asalariados, que se fue al piso, pero también volvió, pero con otras pendientes. Entonces, fíjense acá hay claros ejemplos de... Acá no parece haber habido un cambio estructural realmente con los cuentas propias, pero sí parece que en los asalariados sí. ¿Okay? Entonces ahí hay como para, o sea, como para entretenerse, digamos. Por ejemplo, y otra variable ahí con la que estoy lidiando es con ingresos laborales. Entonces, ingresos laborales de los asalariados y ingresos. Entonces, fíjense que en el caso de los asalariados prácticamente no se ve ningún quiebre estructural, porque los asalariados tenían la gran ventaja que están protegidos, digamos. Entonces, no vieron, o por lo menos están restringidos por el salario mínimo, o sea, nadie le pueden pagar por debajo del salario mínimo, entonces eso actúa como un piso. En cambio, la gente que es cuenta propia es la que está siempre complicada, a la que básicamente está trabajando en la calle o los contratan en negro, digamos, se les fue al piso su ingreso laboral, pero después sí subió, pero fíjense que también hay un claro ejemplo acá de quiebra estructural. Entonces tenemos un montón de series y en varias de ellas sí hay alguna evidencia bastante importante de quiebres estructurales. Entonces toca incorporar los quiebres estructurales en el análisis. Ahí es donde entra el investigador. Ahí es donde entra el investigador. Entonces les tengo acá, bueno, hay que ver qué da, ¿no? Por ejemplo, las Dickey-Fuller clásicas. Y por ejemplo, las Silvio-Tandrius. Yo en el paper uso otras cosas, pero es para mostrarles un ejemplo de que estas cosas se pueden usar. Que también funcionan en otra historia, pero que se usan, se usan. Listo. Entonces, supongamos Dickey-Fuller. Entonces, supongamos Dickey-Fuller. Dickey-Fuller clásico en nivel y en primeras diferencias. Eso es lo que estoy haciendo acá. Fíjense que es un montón de salidas. Te van a elegir de toda esa salida que pone uno y que no. ¿Ok? Entonces acá nos fijamos, por ejemplo, esto es el log de GDP en nivel. Log de GDP en nivel. Y nos está diciendo que, por ejemplo, pues el que yo uso, digamos, se pueden usar otros, pero para mí el que más me gusta y me parece que da unos resultados razonables es usar un rezago. Acá nos está diciendo que no podemos rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en el log del PIB en nivel. ¿Okay? En cambio, cuando ya usamos el PIB en primera diferencia, nos está diciendo que sí podemos rechazar con un rezago la hipótesis nula. Entonces, eso evidencia de que el PIB es I1. ¿Okay? Es I1. Integrado de orden 1. También podemos usar el log del ingreso, del labor income, log de labor income, no significa LLI, log de labor income, bueno, eso es de todos los trabajadores, pero a mí lo que me interesa no es todos los, bueno, tengo de todos los trabajadores en este ejemplo. De todos los trabajadores me está diciendo también que no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en nivel, pero en primera diferencia sí. Sí lo puedo rechazar y de hecho a uno o dos rezagos o a casi cualquier nivel rezago. Generalmente cuando uno le mete mucho rezago y como tengo apenas 59 observaciones, obviamente con mucho rezago me va a dar cualquier cosa. Acá está todo bien. Acá funciona todo muy bien. O sea, también eso evidencia que el log de labor income es integrado de orden 1. El tema es que hay
hay quiebres estructurales. Entonces uno tiene la duda sobre si esto está bien. ¿Okay? Si esto está bien hecho. Ok, entonces toca usar, por darles un ejemplo, la Seabolt-Andrews. Y de hecho, ahí está el problema, que lo puse sin los sufijos. Entonces, la gran mayoría me da I1 con la Dickey-Fuller. Pero acá utilicemos la Seabolt-Andrews, por darles un ejemplo. Entonces, la Seabolt-Andrews, y ya le acabo de mostrar el gráfico. Entonces, la Seabolt-Andrews, para el logaritmo del PIB, me está diciendo, fíjense, justo me está diciendo que está detectando el quiebre estructural en 2019, tercer trimestre. Justo antes de la pandemia. Entonces tiene sentido. ¿Okay? Tiene sentido. Y acá, de nuevo, afortunadamente, está detectando que no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces sigue habiendo evidencia de que en nivel hay raya unitaria y en primera diferencia no parece haber raya unitaria. Entonces sigue habiendo evidencia de que es I1. ¿Ok? Esas son las cosas en las que uno va construyendo acá. Uno dice, bueno, si uno lo uso sin quiebres, me da I1. Con quiebre también da I1. Y uno dice, ok, bien. Okay. También puedo hacerlo para los asalariados. Entonces, acá los asalariados me dan también que no puedo rechazar para los asalariados que sea raya unitaria en primera diferencia. Pero fíjense que esto es interesante porque los asalariados no me dan la pandemia. Pero fíjense, acuérdense de la serie que acabamos de ver. Para los asalariados, el labor income es casi continuo. O sea, no hubo entonces no hay. Entonces, es razonable pensar que me lo dé en cualquier otro lado porque en realidad no hubo un quiebre realmente, digamos. Y me sigue dando que no se puede rechazar la hipótesis de raya unitaria, pero en diferencia sí. Eso es lo que uno quiere, que todo dé I1 en general. Ya les voy a explicar más adelante el porqué. Pero uno quiere que todo dé I1. O que todo dé I2. Creo que este es el que me está dando dolores de cabeza. El self-employed. Porque el self-employed, por razones que no entiendo, porque el quiebre es clarísimo, y de hecho da justo en el 2021, bueno, entonces siempre da más o menos ahí donde hubo pandemia o justo antes de la pandemia. Y me da que sí se puede rechazar al 5% la de red unitaria. Entonces parecería que el self-employed es estacionario. Entonces ahí es donde estoy teniendo líos. O sea, porque tienen que ser o todos del mismo, o todos estacionarios, o todos del mismo, o sea, todos tienen que ser el mismo orden de integración. Ya vamos a ver por qué. Digamos. Eso es lo que, sí, vamos a hacer la introducción nada más. Entonces ahí es donde estoy teniendo problemas. Entonces estoy pasándome a otras cosas y demás. Porque esto es de lo que se agarró un reviewer y dijo, no, esto da justo por arribita de esto, entonces no, yo no le creo nada. Nos pasa a todos. Entonces toca usar otra prueba o otra variable o alguna otra técnica. Bueno, o sea, esos son los problemas que nos enfrentamos, los que tratamos de publicar. Que si hay algún reviewer que no nos cree, que no nos dice no, está todo mal. Bueno, con eso cerramos por ahora pruebas de raíz unitaria. ¿Para qué queremos tantas pruebas de raíz unitaria? Esa es buena pregunta. Y eso es lo que nos atañe este punto. Y los famosos modelos VAR. Este por lo menos el punto inicial, digamos, que es lo que realmente la gente hace en la práctica. Usar modelos, por ejemplo, VAR. Hay un montón de modelos, no me peguen, pero este es el clásico. Y después uno aprende lo sofisticado. Este es el clásico. ¿Okay? Los vectores autorregresivos lo que tratan de hacer, que es lo que no hemos visto hasta este punto, cosas entre variables. Entre variables. Porque hasta ahora recuerden que lo que hemos estudiado es la variable consigo misma. Entonces lo que habíamos dicho es la variable, le agregamos un rezago, dos rezagos, media móvil, entonces hablábamos de arma, arima, pero siempre estábamos hablando de la variable consigo misma. Siempre. Acá estamos cambiándolo un poco. Acá lo que queremos ver es ver varias variables con varias ecuaciones. Vamos a ver de qué se trata eso, varias variables, varias ecuaciones. Entonces, este VAR entra de los
que se denominan modelo de series multivariables, multiecuaciones. Multivariables, multiecuaciones. Hay otro modelo, como por ejemplo el modelo ARIMA, es un modelo de univariable, uniecuación, porque tiene 1, 1. Hay otro modelo que sí son multivariables, pero son una ecuación. ¿Okay? Ahí entran, por ejemplo, los, ¿cómo se llama ese modelo? De rezago distribuido finitos. Esos son modelos de una ecuación. Esos son modelos de rezago distribuido finito. Pero eso no es como un caso especial de VAR. Vamos a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, podemos tener dos variables, que es el caso más sencillo, y un rezago. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos a xt, lo estamos conectando con su propio rezago, pero queremos ver cómo depende de yt-1. Yt-1. Y acá está et1t. Pero también un modelo de vectores autorregresivos, por eso se llama vectores, es agregarle esto. Entonces vemos cómo y afecta a x y también cómo x afecta a y. Para eso sirven los modelos VAR. Los modelos VAR tratan de no tomar una posición, otros modelos sí, sobre qué variable afecta a qué variable. Tratan de no hacer eso, VAR. Y otras variantes del VAR. O sea, lo que hacen los VAR es tratar de modelar las interdependencias siendo lo más agnóstico posible. El investigador muchas veces sí le quiere poner estructura a eso, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora estamos haciendo un ejercicio así, que es el clásico. Y se puede hacer por mínimos cuadrados, nadie le va a hacer por mínimos cuadrados, pero se podría hacer por mínimos cuadrados. Pero veamos un caso clásico, digamos. Un caso clásico, digamos, es, por ejemplo, PIB y oferta monetaria. Es un ejemplo clásico. Entonces, uno quiere ver cómo, y de hecho el Banco de la República hace eso, porque el Banco de la República sí le importa ver cuánto de lo que están tocando de la oferta monetaria toca el PIB. Pero ellos al mismo tiempo sí les interesa saber si hay algún efecto que el PIB está afectando la oferta monetaria, que también puede pasar. Pero vamos a ver rápidamente cómo se ve eso, para ver el caso más sencillo. Todo esto de nuevo, todos esos do files están en Teams. Bueno, vamos a ir por acá. Vamos a ir a secciones, archivo do, todos esos archivos están, var do. Y lo voy a abrir directamente en Stata. Entonces, acá voy a traer, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque son varios comandos, digamos, no parece tan amigable. Entonces acá lo que estoy haciendo es trayendo de la Reserva Federal, voy a traerme PIB y voy a traer oferta monetaria. En forma trimestral, lo voy a armar a la variable trimestral acá. Voy a armar las primeras diferencias, porque quiero ver el crecimiento del PIB, cómo le pega el crecimiento de la oferta monetaria y viceversa. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces acá le estoy poniendo una etiqueta, tasa de crecimiento del PIB real, tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Lo estoy renombrando, me estoy quedando con ciertas observaciones. Yo creo que esto es una decisión del Evendis por no sé qué razón. Y acá me estoy quedando corriendo en la regresión con mínimos cuadrados ordinarios. Y después lo que voy a mostrarle es cómo se ve esto, ¿okay? Con el comando var, ¿okay? Con el comando var. Y lo que hace el var sí hace una corrección de los errores, ¿okay? No vamos a entrar en ese detalle. Ya vamos a ver lo que está a continuación, pero por ahora nos queremos concentrar solamente en esta parte. Y quería explicarles qué se trata. Entonces nos fijemos que esto lo que está haciendo, por mínimos cuadrados, es correr el crecimiento del PIB con su propio rezago y el crecimiento del PIB contra el rezago de la oferta monetaria. Pero lo estamos restringiendo en el número de observaciones. Estamos utilizando datos trimestrales del 2017 y el tercer trimestre para atrás. O sea, eso es lo que significa esta anotación.
¿Y a qué nos está dando, digamos? Es súper, o sea, nos da cosas que son relativamente razonables. Por ejemplo, que el primer rezago del crecimiento del PIB nos da positivo y significativo. Eso significa básicamente que si la economía el año pasado estaba creciendo, también es probable que crezca este año. Eso es lo que nos está diciendo, básicamente. Y que si había una recesión el año pasado, también no, o sea, tenemos recesión este año. Eso es lo que está diciendo. Pero fíjense que en términos, vamos a hablar de forma muy sencilla, fíjense que en cambio parece que la oferta monetaria no parece que sea estadísticamente significativo. No parece que la oferta monetaria del año pasado, el crecimiento de la oferta monetaria del año pasado parezca estar teniendo un efecto al menos estadísticamente significativo este año. ¿Creen que tienen que pensar cómo está armado el modelo? Vamos al revés. Si hacemos el mismo modelo, pero invertimos los roles de las variables, entonces nos fijamos de nuevo que la oferta monetaria, el crecimiento de la oferta monetaria sí bien parece estar muy correlacionada, ¿okay?, con su pasado reciente, que es la forma de modelar series y modelar estos procesos generadores de datos. Eso casi siempre va a pasar. En cambio, parece que el crecimiento del año pasado sí parece estar teniendo un efecto marginalmente significativo sobre el crecimiento de la oferta monetaria este año. ¿Okay? Entonces, aparentemente, cuando la economía crece, eso es lo que nos estaría diciendo esto, parece que la oferta monetaria tiende a reducirse. Eso es lo que intuitivamente nos estaría diciendo. También en términos de correlación, ¿no? Todavía hay que hacer mucho para querer hablar de alguna causalidad o algo. Pero es bien interesante. Ahora bien, obviamente, ahí lo estamos haciendo por mínimo cuadrado ordinario, pero nadie lo hace así. Lo hacen, la gente utiliza el comando var, por ejemplo, y el var, acá le estamos poniendo directamente a las variables que queremos hacer y le estamos diciendo el número de rezago que queremos que agregue. Es un modelo var. Lo hace por máxima verosimilitud, de hecho nos está diciendo acá el método de máxima verosimilitud, nos está diciendo incluso qué periodos de tiempo está usando, que es lo que estamos restringiéndolo nosotros. No, lo puedo, de hecho, liberar, digamos, eso lo podría volver a correr. Desde 1960 hasta 2017 con 228 observaciones. Dicho eso, acá nos está mostrando algunas cositas extras de cómo se está comportando la bondad de ajuste de cada modelo. Eso es lo que nos está diciendo cada cosita acá. Cada modelo por separado, o sea, la ecuación para PIB, o sea, cómo da esta primera ecuación y cómo da la segunda. Eso es lo que nos está diciendo acá y qué bondad de ajuste está dando. Pero nos da un resultado bastante parecido. O sea, si nos fijamos acá, nos da positivo y significativo. Acá nos da positivo pero no significativo. Y el otro nos da marginalmente significativo y este nos da significativo. Este sería entonces la estimación, utilizando el comando var de Stata para un modelo con dos variables, un rezago. Dos variables, un rezago. Dos variables, un rezago. Obviamente podemos generalizar esto. Eso es lo último que vamos a ver hoy. Obviamente no podemos, lo que hace uno no es dos variables, un rezago, sino dos variables, por ejemplo, dos rezagos. Y ahí es donde ya uno se empieza a dar cuenta que esto se empieza a enredar. Porque acá ya tenemos, miren, ese chorizo de cosas larga. Entonces le estoy poniendo que pone X, su primer rezago, el primer rezago es Z, el segundo rezago es Z, el segundo, tercero. Y acá tenemos también el primer rezago de X, el segundo rezago de X, el primer rezago de Z, el segundo rezago de Z. Entonces lo que uno hace, digamos, bueno, antes de pasarnos, bueno, porque ya se lo voy a mostrar con matrices más adelante. Pero lo que se hace típicamente, de nuevo, y esto eso se va a volver típico en toda esta historia, es estimar un montón de modelos VAR, digamos, y utilizar las medidas de bondad de ajuste. Entonces, eso es lo que todo el mundo hace. Digamos. Va probando, porque fíjense que corre una fracción de segundo. Entonces, a las máquinas de hoy en día, correr un montón de modelos VAR con diferentes rezagos, para esas máquinas es un chiste. Entonces, tenemos el Akaike, el Schwarz, el H, o sea, todo esto eso es lo que nos tira Stata, podría haber más. Pues son criterios de información y elegimos el que la mayoría de los criterios de información nos indique que está bien. O sea, eso es lo que en general la gente hace. Son las mismas métricas que antes, igualitas,
pero están generalizadas para el caso cuando tenemos muchas variables. Lo que habíamos visto en la clase pasada era cuando tenemos una variable, acá cuando tenemos varias. Es la única diferencia. ¿Okay? Para 2 o 3 variables, estos dos tienden a funcionar bien. Para modelos de grandes dimensiones es mejor el primero. Pero en general uno tiende por la democracia. O sea, lo que la mayoría de los criterios le dé es el que uno elige, más que uno del otro. Pero los econometristas se han dedicado a estudiar qué tan bonitos son estos diferentes criterios de información. A ver si tengo en ese bar 1 tenía esto. No sé si eso lo tenía ese Dufal. Miren los IRF. Esto, acá. Entonces podemos correr este. Después vamos a hablar de IRFs. Todavía no quiero hablar de IRFs. Entonces esto es básicamente lo que va a pasar. Una BARSOC, por ejemplo, o hay muchas técnicas, hay muchos otros comandos en otro software, pero básicamente fíjense que acá lo que nos está haciendo es todos los criterios de información, más incluso de los que yo di, y nos da una mano a esta en donde nos indica con una estrellita de todo eso que usted está corriendo con 0 hasta 8 lags, nos dice el número óptimo de lags que deberíamos elegir. Entonces, en general, fíjense, esto nos está indicando que con 2 rezagos estamos bien parados. No siempre va a ser el caso, no necesariamente nos va en una misma fila, nos va a indicar todo. O sea, podría ser una estrella por acá, una estrella por acá, otra estrella por acá. Pero típicamente eso va a tender a indicarnos algo. Entonces, este nos está indicando que en general con 2 rezagos ya estamos bien. Entonces, no hay que angustiarse tanto a la hora de tener que elegir el número de rezago. Uno lo corre cuando uno ya eligió el modelo, obviamente, y las variables. Porque ese es el otro problema. Esto ya vamos a hablar de eso, pero esto va a sufrir los mismos problemas de toda la vida con econometría. Perfectamente, alguien nos va a criticar de que no estamos considerando suficientes variables, que deberíamos haber incorporado algo más. Por ejemplo, alguien con 2 dedos de frente le diría, no, usted debería incorporar en el análisis, por ejemplo, la tasa de intervención del Banco de la República, ¿no? O del Banco Central de Interés, por ejemplo, en el caso de la FED, ¿no? Y agregarlo en el análisis. Pero en términos, si ya tenemos decidido el modelo, acá nos está diciendo con 2 rezagos usted ya está bien. Porque los modelos de bondad de ajuste ya le dan que con 2 rezagos anda bien. Entonces eso es bastante útil. Esto es bastante útil a la hora de tener que elegir rápido y no tener que andar angustiándose con el número de rezagos. Listo, llegamos hasta ahí por hoy. Ya vamos a ir avanzando mucho más sobre diferentes temas. Lo que por ejemplo, una de las cosas que va a surgir rápidamente es que todo lo que estamos haciendo acá está suponiendo que las series que estamos tratando son estacionarias. Entonces, ahí es donde entran las pruebas de raíz unitaria. Entonces, antes de correr los modelos, hay que verificar que sean todas de raíz unitaria. Que todas sean estacionarias. Listo, llegamos hasta ahí por hoy.